Bienvenida a Proyecto 77. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, yo encantada y feliz. Qué bueno, bueno. Arranco todos los episodios con la misma pregunta, que nos cuentes quién sos, para los que no te conocen. Bueno, primero que nada, pues buenos días aquí de México, no sé allá. ¿Quién soy yo? Soy una mujer indígena que me siento orgullosa de serlo, de gritarlo, porque lo entendí, lo aprendí a través de la adversidad de la vida, ¿no? Porque vivo en una sociedad, yo creo que eso pasa en todo el mundo, que de manera automática pues la sociedad ya te dice cuál es tu destino cuando naces en una comunidad con tanta desigualdad, con tanta adversidad, y la sociedad ya te define cuál es tu destino, cuál es tu sueño. Pareciese ser que los que nacimos en una adversidad, en una desigualdad, pues no tenemos derecho de aspirar, de soñar, de construirnos nuestra propia historia, ¿no? Entonces, pues yo soy una mujer indígena que desafió toda esa circunstancia, que arrebató a esa adversidad sus sueños, su destino y construyó pues lo que ella quería construir para sí misma, que es ser una mujer libre, rebelde, el cuestionar, el arrebatar, pero también el de insistir para que esta sociedad pues la vea de manera con los ojos correctos, que es una persona que se siente orgullosa de su identidad, de su origen, pero que su origen no podía definir su historia, menos sus sueños. Entonces, esa soy yo, una mujer que desafió esa adversidad, una mujer que se siente orgullosa de dónde viene, una mujer que nunca se ha sentido víctima, ¿sabes? Nunca le he echado la culpa tampoco ni a mi historia, porque son circunstancias de la vida, pero que entendió a través del poder de la palabra, que es la educación, que ella tenía que cambiar esa historia, por más nos que le diga, que le dijo esa sociedad o que le sigue diciendo esa sociedad, ¿no? Porque vivo en una sociedad y vuelvo y repito, creo que eso sucede en cualquier parte del mundo, ¿no? Que vivimos en Total. una sociedad en donde pues te dicen, ¿para qué lo vas a hacer? Eso no te toca, ¿cómo crees? Ni lo intentes. Y de 100 nos, pues esa niña arrebató su sí y hoy está aquí contigo agradeciéndote esta posibilidad y esta oportunidad. Qué bueno. Contanos un poquito de tu origen y tu historia, así se entiende el contexto del cual hablas. Por supuesto, yo soy de una comunidad indígena en una montaña de mi estado Oaxaca, mi país México, en una comunidad no más de 1,200 habitantes. Yo aprendí esta lengua que hoy me comunico con ustedes ya de grande, porque mi lengua materna es el zapoteco, una de las 68 lenguas diferentes al español que se habla en mi país. Yo hablo, yo vengo, yo soy, yo pertenezco a la etnia zapoteca, de la cual me siento orgullosa, ¿sabes? Porque también he tratado de gritar a la sociedad de que no por el hecho de hablar una lengua diferente de la que habla la mayoría, sea yo diferente. En sí misma somos diferentes los seres humanos, pero eso no significa que no merezca yo estar en esa cosa que se llama desarrollo, ¿no? Igualdad. Y entonces gritarlo al mundo. Entonces yo soy una mujer indígena y la palabra indígena, yo creo, Marco, que yo creo que en todo el mundo se ha malinterpretado. La palabra indígena, pues el mundo lo concibe como los grupos vulnerables, los jodidos, el asunto, el problema, el tema. Saber, espérense, yo no soy un asunto, yo soy una persona, yo no soy el problema, yo soy la posibilidad, yo no soy grupos vulnerables, porque no me falta un tornillo, me falta oportunidad, que es bien distinta. Entonces, pero eso lo entendí a través del camino que se llama la educación. Y cuando vienes de ese entorno lleno de desigualdad, no del estómago, ¿eh? Porque en las comunidades yo creo y estoy segura, no solamente de mi país, sino que de todo el mundo, de las comunidades indígenas, hay abundancia en comida, hoy la comida se llama comida gourmet, ¿no? Cuando en mi entorno pues era la cotidianidad. Y entonces de repente, pues el mundo te dijo que eso era malo,
Entonces, yo vengo de ese entorno en donde papá y mamá nunca fueron a la escuela. Yo vengo de ese entorno donde mamá tuvo 10 hijos. Yo vengo de ese entorno donde papá casó a la hermana, la más grande, a los 12 años, a los 13 años se convierte en madre, a los 31 años ya tenía 9 hijos. La mayoría de las mujeres de mi comunidad o de mi pueblito o de mi aldea, como se denomina en el mundo, son abuelas, Marco. Yo, Efrosina, de 43 años, tengo un hijo de 9 años, pero porque yo lo decidí, no mi origen. Yo decidí que este cuerpo es mi responsabilidad. Pero cuando vienes de esa cotidianidad, ¿sabes? Crees que eso es lo que te corresponde. Entonces yo no entendía por qué en ese entorno, en esa invisibilidad, en una comunidad que no había luz, no había carretera, no había servicio médico, mi salón de clases, pues era un saloncito con piso de tierra, con carricitos, y en época de lluvia, pues se llenaba de hoyitos el salón, ¿no? Y yo no entendía por qué yo tenía que ser la primera en levantarme con mamá y ser las últimas en dormir, en atender, en servir y en seguir siendo las invisibles, porque los niños sí podían ir al espacio público, aunque sea con piso de tierra si quieres, pero las niñas no podíamos. Y de repente en esa invisibilidad llega mi gran maestro que se convirtió en mi inspiración, en mi referente, ¿sabes? Entonces, yo vengo de ahí, de donde está esa adversidad, de donde está esa desigualdad y que pues le arrebaté a esa desigualdad y a esa adversidad hoy la mujer que soy y hoy tener la oportunidad de estar aquí contigo. Y contanos qué estás haciendo hoy, que desde ese inicio a la situación actual de Eufrosina. Bueno, pues mi vida ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? En arrebatar a esa desigualdad mi educación. Yo salí de mi tierra a los 12 años, por primera vez me subí en una cosa que se llama autobús, llegar a un entorno que no era mío, llegar a una sociedad, ¿sabes? En donde, porque vuelvo y repito, vivimos en una sociedad y creo que pasa también en todo el mundo tan excluyente, ¿sabes? Cuando no eres el rostro de la mayoría, pues eres la india, eres la muchacha, eres la que tiene que atender, eres la que no tiene derecho de superarse. Y entonces de manera automática la sociedad, entre comillas, pues ya definió cuál es tu destino, ¿no? Entonces de repente llegas a ese entorno que de manera cotidiana ya también te definió tu destino. Aparte de ser mujer, vives dos eslabones de exclusión y de discriminación las mujeres indígenas dentro de nuestro propio entorno y fuera de nuestro propio entorno. ¿Por qué? Porque ¿cómo te atreves a soñar a estudiar sin tener quien te abrace en esa adversidad? Y de repente, pues en esa invisibilidad, mi maestro Joaquín, que era el que me enseñó a soñar, a, a ser mi referente de decir y de empezar a cuestionar mi cotidianidad, de decir, ¿por qué mi maestro se baña todos los días y yo no? ¿Por qué mi maestro huele bonito, sabes? ¿Por qué mi maestro se duerme en una cama? ¿Por qué mi maestro se pone sus guaraches bonitos? ¿Por qué mi maestro me deja jugar canicas, que era un espacio de niños? Y de repente llegar a ese entorno, otra vez luchar para ser pues considerada parte de una sociedad. Y entonces empiezas a desafiar esa circunstancia y entonces empieza la adversidad de decir, ¿a quién le dices que tu sueño es comprarte un libro, que tu sueño es comerte una torta en el recreo, que tu sueño es ir en camión para llegar a la escuela, que tu sueño es comprarte el zapato porque ya no te va a alcanzar el que traes? ¿A quién? A esa adversidad. Entonces, en esa adversidad, Marco, también entendí para convertir y llegar a la pregunta que me hiciste, a la mujer que soy, que hasta el hambre pasa en esa adversidad, ¿sabes? La moda pasa, pero los sueños no iban a suceder si yo no arrebataba esa adversidad, a pesar de que nunca pude ir a mi escuela, a la secundaria, a la prepa, pues en camión, nunca pude comprarme un libro, por ejemplo, nunca pude comerme esa torta en la escuela. Y entonces llegar a ese cuarto de soledad y voltear a ver que te queda un pedazo de tortilla
que te sobró el día de ayer, pues cómetelo, mañana será otro día, ¿no? Y entonces, y en esa adversidad también te topas otra vez los montones de no. Esa sociedad te dice, ya ves, te lo dijimos, ya ves para qué lo estás intentando, ya ves ni para la torta tienes, ya ves ni para el camión tienes, ya ves ni para el libro tienes. Y entonces crees que en esa adversidad esos no te toca y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor me regreso a mi origen, a esa desigualdad. Pero recuerdas, dentro de esa adversidad, que tu historia entonces se va a repetir como la de mamá, la de la tía, la de la abuela, y otra vez ser invisible. Y en esa adversidad ya diferente a mi entorno, pues tan siquiera ya tenía yo la posibilidad de escoger, pues tan siquiera al compañero que me iba a acompañar en la vida. Ya era una posibilidad real, como sea. Y entonces empiezas nuevamente, pues, para adelante. Terminé mi carrera, soy contadora pública, tengo una maestría, yo soy la primera en educarme en mi familia, me convertí en la mamá de mis hermanos. Hoy todos mis hermanos son profesionistas. A la mujer que más admiro, pues es a mi hermana, después de parir 9 hijos. Solita fue y dijo, ya no quiero, porque si le seguía, pues llegaba a la más de la docena, ¿no? Y hoy igual, todos mis sobrinos son profesionistas. Y de ahí a la par regresaba yo en mi entorno y esa cotidianidad seguía, pero yo ya letrada, ya convertida en profesionista, otra vez la vida me puso como esa niña que salió de su comunidad a los 12 años, nuevamente ya convertida en profesionista a sus 20 años, regresa a su entorno y asume otra responsabilidad, Marco, de romper esa cotidianidad, de romper ese paradigma y de gritar al mundo que el uso y costumbre se termina cuando se convierta en abuso y costumbre, cuando se convierte en violencia, porque no es normal que en estos entornos una niña se convierta en mujer sin serlo, una niña se convierte en la cuidadora de otra persona sin serlo, en el nombre de la cultura, ¿sabes? Como sociedad lo hemos solapado. En mi país, México, más de 1 millón de niñas se siguen casando en nombre de esa cultura. Y entonces, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque yo lloré abajo de una cobija, porque alguien iba a llegar por mí. ¿A quién le dices que no te quieres casar? ¿A mamá? ¿A papá? ¿A tus hermanos? A esa cotidianidad. Y entonces, por eso, esas pues experiencias de vida, pues te dan la fuerza para que luches por las niñas que están ahí, por las que están llorando, y regresas a ese entorno y decir, pues a ver, yo quiero ir a la cancha, yo quiero jugar canicas, que se convierta en la normalidad del pueblo, que no hay nada de maldad que una niña agarre una pelota, que una niña agarre una canica. Y entonces entiendes, para romper paradigmas, Marco, también duele mucho, ¿sabes? Duele mucho porque divides un entorno, porque te vuelves la loca de un entorno, porque te vuelves la normal de un entorno, porque exhibes y expones a una familia y entonces corres el riesgo de ser expulsada de ese entorno, de ser señalada de ese entorno. ¿Qué es lo que pasó a esa niña? De poder decir y de gritar ese entorno, pues se volvió la loca, la normal. Y de ahí, pues quise ser presidenta de mi pueblo, no me dejaron. Hace 15 años en mi pueblo, en mi país, en mi estado, la palabra mujer no existía en los usos y costumbres. En los municipios indígenas, la palabra mujer no existía, aunque teníamos una credencial de elector que nos decía que somos ciudadanas de mi país, México, pero resultaba que en esa costumbre, en esa cultura, pues eso no importaba. Y entonces, ya yo educada, consciente de lo que significa, pues entendí que yo tenía que romper con ese paradigma y por eso decidí participar en la vida pública de mi país y en 2010 pues me convertí en la primera mujer presidenta del Congreso de mi estado. En 2010 pues logré cambiar la constitución de mi estado. En 2014 logré cambiar la constitución de mi país. En 2014 también la ONU adopta mi iniciativa que contiene así que ningún uso y costumbre pueda violentar los derechos humanos de las mujeres en participar en el desarrollo de sus comunidades. Si no somos vistas ni siquiera para nuestros entornos, pues ¿cómo caramba pretendemos o pretenden que seamos vistas para la sociedad o para el mundo? Cuando somos invisibilizadas
desde lo más íntimo. Total. Y por eso sigo en la política, Marco. Hoy estoy como diputada federal de mi país. El año pasado ya presenté la iniciativa para que en el Código Penal Federal de mi país los matrimonios infantiles o equiparables ya sean delito grave, porque vivo en un país en donde el abigeato o el tener animal exótico es delito grave, pero los matrimonios infantiles no. Están prohibidos, pero no están sancionados. Y lo que no está sancionado, pues tú sabes que es permitible. Y en el nombre de la cultura, pues se ha solapado. Y ya en abril del año pasado ya se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora ya está en el Senado de la República. Yo espero que en estos próximos meses pues esa iniciativa y esa ley ya se haga una realidad en mi país para que los matrimonios infantiles o equiparables, porque no basta que sea firmado, hay acuerdos en estos entornos, sea delito grave, porque tiene que ser así, Marco, porque Total. eso se llama trata, eso se llama abuso y hay que ponerle el nombre como son. Y también pues hoy me volví escritora, ando en la promoción de mi libro Los sueños de la niña en la montaña y que agradecer a mi país y al mundo que siguen los primeros lugares de venta y pues sigo siendo esa rebelde y terca, ¿no? Un libro hermoso y muy recomendable para todos. La verdad que cuenta esta historia de una manera muy bien escrita, muy auténtica y transparente. Y creo que eso, la verdad que felicitarte porque es un testimonio súper valioso. Y ahí me surgen un montón de preguntas que tienen que ver un poco con el espíritu de este podcast, ¿no? Que donde entrevistamos personas en situaciones de liderazgo de nuestra generación. Y una que surge que, escuchándote y viendo tu fuerza, más allá de la inspiración que te generó tu maestro, ¿dónde sentís que surgió esa rebeldía y esa energía? ¿Fue de tu madre, de tu abuela, de tu tía, de alguien de la comunidad? ¿Sentís que fue algo... de dónde crees que surgió? Yo creo que de la misma adversidad, ¿sabes? Mm. Cuando ves tanta adversidad dentro de esa normalidad, pues empiezas a que no te guste eso. Y ahí entra mi maestro, porque creo yo, Marco, que mi maestro formó parte de mi fuerza, o sea, sin lugar a dudas. Porque imagínate un maestro que te permitía entrar a su mundo dentro de tu mismo mundo, que te permitía descubrir que podías gritar, que podías reírte, porque en el entorno de familia de esa adversidad, pues las mujeres éramos las que estábamos en la oscuridad, que es en la cocina. Al haber no hay luz, el ocote te alumbra en la noche, pero en el día está el humo, está la cocina, está haciendo tortilla, y es de todos los días, de lunes a domingo. No te da tiempo ni siquiera asomarte que hay afuera. ¿Por qué? Porque el trabajo es duro. Las mujeres todos los días trabajan para el sostenimiento de la familia y de repente sales de esa oscuridad a un lugar libre en donde pues tu inspiración es tu maestro que huele bonito porque se bañó todos los días, porque dices, wow, ¿por qué se pone esa cosa en la mano? ¿Qué se pone en el cabello? ¿Por qué sus guaraches son hermosos? Y empiezas a cuestionar esa adversidad de decir, a ver, no me gusta lo que hace mamá, no me gusta que seamos las primeras en levantarnos y ser las últimas. ¿Por qué yo tengo que atender a mis hermanos y también tienen manos? ¿Por qué mi maestro sí se hace su comida y mis hermanos no? Entonces empiezas, yo creo que eso es lo que más me dio fuerza y por supuesto el no casarme, porque de verdad, y lo digo en el libro y cuando lo vivo otra vez, Marco, pues viene ese sentimiento duro porque imagínate una niña bajo una cobija, porque alguien va a llegar por ti. No conoces ni siquiera el rostro, pero sabes cuál es el destino, porque es la cotidianidad, porque tu amiga María, Jacinta, ya fue entregada. Nada más faltas tú. Y cada vez que se acerca esos días y esos momentos, es el peor sentimiento que puede vivir una niña. Creo que es lo que más me dio fuerza, de decir, yo no quiero este destino. Esos llantos abajo de una cobija
es la que más me dio fuerza de decir, yo no me voy a quedar aquí, yo voy a ir a descubrir el mundo de mi maestro. Ni siquiera Claro. sabía cuál era su mundo de mi maestro, ¿no? Entonces creo que la misma adversidad es la que me dio fuerza y por supuesto ver la, la, la invisibilidad de mi madre, el que nadie reconociera su trabajo, el que nadie le dijera gracias, el que nadie le dijera si ya comió, el que nadie le dijera si qué le dolía, porque era la invisible, era la que tenía que atender, atender, atender y atender. Y pues dices, yo no quiero eso. Ahora, hubo, como decías antes, muchos millones de niñas con esa adversidad, con esa sensación de miedo, con esa sensación de no reconocimiento, pero sin embargo no hay 1 millón de eufrosinas, ¿no? O sea, ¿qué sentís? Bueno, pero no lo es. Entonces, frente a eso, para seguir profundizando, ¿no? En la indagación, eh, además de tu maestro, si hoy tuvieses que decir, ¿no? Y cuando haces tus giras y tu prédica, hoy transmitiendo este mensaje, eh, y pensando en la cantidad de mujeres y niñas, y también niños también, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las niñas que por ahí tienen esos sueños y tienen que enfrentar, decir, bueno, a mí me tocó este bagaje de adversidad, ¿cómo hacer cómo lograr superarlo, ¿no? ¿Qué sentís que en tu caja de herramientas te ayudó a poder dar ese salto que mucha gente no pudo dar? Yo, yo creo que cuando, imagínate un pueblito, ¿no? Yo me acuerdo, y iba yo a su cuarto de mi maestro, y entonces me imaginaba esas fotografías que estaba en su cuarto, y cuando yo iba a traer el leño en el burrito, me paraba yo, ahí todavía en mi pueblo está esa piedra, y hoy regreso, me siento en esa piedra con Diego, y divisaba yo, y empezaba mi cabecita, que ahí es en donde entra el poder de la educación, el poder de la palabra porque el día que aprendí la primera palabra en español, imagínate en mi zapoteco, en mi lengua materna, pues cielo se dice kiva, sol, gibis. Y de repente descubres nuevo sonido. Yo me acuerdo que cerraba yo mis oídos y decía, kiva es cielo, gibis es sol. ¿Y cómo se dirá en el otro? ¿No? Empiezas, ese poder de la palabra aquí, empiezas a soñar, a imaginar que hay más allá. Y por eso cada oportunidad que tengo en las escuelas, porque el libro ha tenido mucho abrazo en las secundarias, en las prepas, de decir a los chavos, imaginen sus sueños, imaginen que hay más allá de esa cotidianidad. Pero entonces imaginen también cómo lo van a construir, cómo lo van a alcanzar. Pero también sepan que dentro de ese camino está lleno de adversidad, de soledad, de llanto. Porque si yo les digo, no, es a todo dar, tu sueño alcánzalo, ya está. No, les voy a estar diciendo mentiras. Alcanzar el sueño está lleno de soledad, de adversidad, de hambre, porque hay veces que no vas a tener hambre para alcanzar ese sueño y te vas a aguantar 1 día, 2 días sin comer quizás un huevo, sal y tortilla te vas a comer, ¿no? Entonces, y en esa caja de herramientas que tú me mencionas, yo podría decir es el poder de la palabra. Y el poder de la palabra se convierte en el poder de la imaginación, de la aspiración, pero también en esa cajita tiene que haber la sabiduría para entender que el camino no va a ser fácil, que el camino Ujú. va a estar lleno de adversidad, que el camino va a estar lleno de nos, porque vivimos una sociedad que el mundo nos dice, ¿para qué lo vas a intentar? Mira, lo hizo tu tía y no lo logró, o lo hizo tu prima y mira, fracasó. Entonces, el mundo te va a acercar con el no. ¿Y yo qué les diría? No tengan miedo a ese cerco de no, porque ahí va a estar su sí de ellas y de ellos. Está buenísimo. ¿Cómo, o qué papel esa travesía de adversidades y dificultades? En tu libro hablas que en tu embarazo tomaste contacto con los aspectos psicológicos, ¿no? Y las dificultades. eh,
¿qué papel le asignás a la salud mental, ¿no? Y qué conversación sobre salud mental hay en las comunidades en las que trabajás actualmente? Dicho sea de paso, en el hermoso estado de Oaxaca, que amo profundamente. Pero eso me parece un tema súper interesante para ver tu mirada. Primero, yo creo que, por eso en el libro también lo hablo, el entender que tu mejor amiga o amigo o amigue eres tú. En esa adversidad, por eso la salud mental es tan importante, porque hay de dos caminos en esta adversidad, en donde vas a echar la culpa al mundo, a tu papá y a tu mamá de tus fracasos. O de esa adversidad sacar tu fuerza y convertirte en tu mayor fortaleza, en tu mayor inspiración, en tu mayor, mi mejor amiga soy yo. O sea, porque imagínate, desde los 12 años estar sola, preguntarme y contestarme, llegar a cada espacio, a cada ciudad, y lo sigo disfrutando. Llegar a mis 21 años por primera vez a los 18 años, perdón, por primera vez a la capital de mi estado, cómo sacar mi ficha, hacer mi examen, a quién chingado le digo si está bien, si está mal. Entonces yo creo que la salud mental tiene que ver mucho con tu fuerza, tu fortaleza, tus sueños y tu mejor amiga. O sea, nadie va a abrazar este cuerpo si no lo haces tú, ¿eh? Nadie va a escuchar tu cuerpo si no lo haces tú. Nadie va a hablar por ti si no lo haces tú. Nadie va a soñar por ti si no lo haces tú. Pero mucho menos, nadie va a arrebatar ese sueño si no lo haces tú. Y ahí está el poder de la mente. La salud mental es, yo creo que la salud mental hoy por hoy que hay tantas cosas, tantas redes sociales que de repente, ¿sabes? Estamos viviendo una sociedad en donde los chavos quieren comerse al mundo en dos por tres. A ver, espérense, tampoco. Alcanzar el sueño lleva años, o sea, los sueños tienen un chingo de metas. Si la primera meta no lo lograste, no pasa nada. Sigue, dos, tres, pero eso no significa que te vas a frustrar, eso no significa que te vas a decir, por tu culpa, ya no quiero seguir, me quiero morir, ¿no? O sea, no, no tienes derecho de decir eso. Al contrario, de cada fracaso sale más fuerza para ser mejor y decir, acá la regué, por eso no salió. Entonces lo voy a intentar y va a salir mucho mejor. La segunda, la tercera, porque mis metas no lo alcancé a la primera, mis metas la alcancé una y otra y otra y otra vez. Y en ese proceso, ¿alguna vez pensaste o trabajaste con algún profesional de la salud mental? ¿O cómo está esa discusión? ¿Cómo? No Con algún escuché muy bien. no, que si durante ese proceso alguna vez recurriste o trabajaste con algún profesional de la salud mental, algún psicólogo o psiquiatra. eh, No, fíjate que, o sea, cuán tabú es ese tema, ¿no? También porque... tengo muchos amigos psicólogos, psiquiatras, que son mis amigos en conversaciones. Me encanta hablar con ellos, me encanta escucharlos, pero de ir como tal a una terapia, no, porque también ha sido yo creo que mi fortaleza y de estar segura de lo que soy. O sea, de verdad, o sea, desde que salí de mi pueblo, me ha valido lo que diga el mundo. Yo solamente construyo y si dice no te toca, y quién chingado es esa persona que diga que no te toca, ¿no? O cuando empiezan a criticarte, dices, a ver, ¿quién eres para cuestionar mi vida? Mi vida es mía y de nadie más. Y mis errores son míos, mis éxitos son míos. Pero me encanta platicar mucho con amigas y amigos psicólogos. Hoy, por ejemplo, que en la construcción de la educación de Diego, ahí es bien diferente. Ahí sí estoy yendo con una psicóloga, con la muerte de mi amiga el año pasado, las ausencias te calan, te hieren. Y ahí sí he recurrido a especialistas de entender, porque de repente el libro también, Marco, me sirvió mucho de perdón y de perdonarme, porque estaba yo cargando culpas que no me tocan
y luego pasó lo de mi amiga, luego mi proceso de cáncer, luego me regresa mi metástasis. Entonces de repente sí, sí la mente te abruma y esa fortaleza pues se cae. Y entonces hoy acudo en el proceso de la construcción también de Diego, en el proceso de la construcción del hijo de mi amiga, porque un niño que pierde a mamá y a papá a los 10 años, ¿cómo se le dice que no van a regresar? ¿Cómo acompañas a ese niño en su dolor? ¿Cómo construyes a ese niño dentro de esa adversidad? Un niño que sepa que dentro de esa adversidad vivida a sus 10 años puede construir su propia historia. Está cañón, pues. Entonces ahí sí necesitas un profesional que te acompañe, que te diga que ahí es en donde yo creo que no debe de haber un tabú en ir a un psicólogo, un psiquiatra, porque los seres humanos necesitamos alguien que te apapache, alguien que te hable, alguien que con tu mejor amiga ya lo fortaleciste, con tu mejor amigo ya lo fortaleciste, pero de repente esa amiga interna también necesita un apoyo dentro de esa adversidad más cañona, porque la adversidad fue de la desigualdad, pero la adversidad ya como adulta que estoy viviendo es consciente de la humanidad, ¿sabes? Es Claro, sí, sí, consciente sí. de que me arrebataron a mi amiga, me la mataron y su hijo se quedó sin mamá y sin papá. Y de repente en esa adversidad me cae esta enfermedad. Y entonces, ¿cómo lo vives? ¿Cómo puedes salir adelante cuando ya se te acabó las lágrimas, cuando dices y te enfrentas al sistema de justicia que no avanza? Entonces te entra también el conflicto de miedo, porque el miedo siempre existe, y hoy me acompaña de profesionales en este proceso, En ya de este momento. adulta. Claro, muy fuerte. La historia y en eso quería agarrar de otro tema que hablaste, el de la invisibilidad, ¿no? Uno de los temas que más trabajamos acá en la conversación con distintas personas es ese momento en el que empezamos a estar expuestos, empezamos a ser conocidos y empezamos a conocer lo inverso a la invisibilidad, que es la fama, de alguna manera, ¿no? ¿Cuándo fue el primer momento que leí algo de una nota en el diario Heraldo, pero me gustaría que lo cuentes vos, que tomaste conciencia que la invisibilidad estaba pasando, dando lugar a la exposición y a la fama? ¿Y qué te produjo ese proceso y cómo lo llevaste en este tiempo? Primero, yo creo que cuando pues, todo salió desde ser visible, cuando por primera vez salgo de mi tierra, regreso a mi tierra, me fui convirtiendo visible para mi comunidad en un entorno chiquitito, primero para mi familia, después para mi comunidad. Y entonces me fui dando cuenta, ¿sabes? Que el poder de la educación empodera, porque ya en mi entorno de familia ya me hacían caso, ya aunque no estaban de acuerdo, pero aceptaban ya mi opinión. Y luego de la comunidad, y luego viene toda esta revolución de denuncias, de reclamo, de arrebatar a todo un sistema de gobierno, si quieres, en lo local, en lo nacional. Y entonces, y es ahí en donde vives ahora sí la visibilidad total y absoluta de un país, que pues hay de dos caminos también aquí, que te puede atontar o lo ocupas para poder hacer que lo que estás encabezando suceda, porque te puede desviar, porque pues todo el mundo te dice qué chingona eres, te admiro, pero a ver, espérense, muchas gracias por la admiración, por el cariño, pero lo que me interesa es que las cosas suceden de la cual yo salí de la invisibilidad para ser visible. ¿Cuál? Que las mujeres en los pueblos indígenas participen, que las niñas ya no se casen, que las niñas tengan un asiento en un aula, que la violencia no es normal. Entonces, pues ahí es en donde puede tomar dos caminos, o sea, el que el boom de la fama te apendeje, como decimos, o no perder el objetivo de lo que quieres. Entonces yo creo que me ha ayudado mucho
el regresar siempre a mi entorno, porque mi madre vive en mi montaña, mis hermanos viven en mi montaña, y mi montaña me sigue diciendo que soy la China. Para ellos no les interesa si soy diputada, presidenta o lo que sea. Para ellos soy China, llego, me convierto, hago mi tortillita, me tengo que servir, y entonces es cuando más me recuerda del camino que me hace falta para que más niñas sean más chinas en su comunidad, para que más niñas sean el maestro Joaquín de su comunidad, para que sean las doctoras de su comunidad. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho a no perder el objetivo de mi causa, el regreso de mi tierra, el abrazo de mi madre, la voz de mi hermana Claudia, la voz de las mujeres de mi comunidad, porque soy una más allá. Ahí la fama no cabe. Claro. ¿Y cómo es tu relación con las redes sociales en ese sentido? Más allá de la herramienta que implican, supongo, para ayudarte en la causa, como a lo largo de todas las entrevistas, mucha gente fue planteando esa agresión que implica, ¿no? Tener en tu celular a veces los ataques y las descalificaciones. Eh, ¿Cómo lo vivís Pues vos? estar en política, Marco, pues es una de las actividades más agresivas, más cuestionadas, más desconfiadas. Es normal, yo creo que está sucediendo en todo el mundo, pero también entendí que si yo no doy este paso, nadie lo va a hacer. O sea, si yo no hubiera dado el paso de participar en la vida pública en mi país, no te estuviera yo hablando de una reforma a la constitución de mi estado, de mi país, que la ONU lo haya adoptado. Ha pasado cuántas legislaturas en mi país y a ninguna diputado o diputada se le ocurrió presentar una reforma al Código Penal Federal para que los matrimonios sean delito grave. Entonces, pero también entiendes que es parte de estos paradigmas que te toca asumir y romper, vuelvo y repito, duele mucho, porque a las mujeres, yo creo y lo sostengo que pasa en todo el país, en todo el mundo, y más a las mujeres indígenas, somos las más cuestionadas, somos las más señaladas, porque es anormal que una mujer, menos una mujer indígena, esté en espacios de toma de decisión. Pero vuelvo y repito, asumo esa responsabilidad consciente de lo que significa. Porque si yo no doy ese paso, si yo no estoy en este espacio, nadie lo va a hacer tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque se siguen casando más de 1 millón de niñas en mi país, porque se siguen violando a las niñas, porque ocupo el primer lugar en pornografía infantil y muchas de esas niñas son niñas indígenas. Entonces, por mi historia, por mi madre, por mi hermana, por lo que soy, pues tengo y debo de seguir, es parte de lo que me toca hacer. Entonces, y el día de mañana cuando lleguen más niñas indígenas, estoy segura que ya no van a ser tan cuestionadas, señaladas, porque se va a ver, se va a volver normal. Como es anormal, por eso se vuelve más cuestionable. Pero también te puedo decir que en esta lucha los que más me han abrazado han sido los medios de comunicación, de mi país, porque fui visible gracias a las voces de los medios de comunicación. Yo tuve 2 atentados. ¿Y quiénes me blindaron? Los medios de comunicación, a través de películas, a través de documentales, a través de reportajes, a través de infinidad de escritos que han hecho. Entonces, la, mis grandes aliadas y aliados en esta lucha y en este caminar han sido los medios de comunicación. Ahora que están estos medios alternativos, Twitter, Facebook, podcast, Instagram, pues de igual forma, por ejemplo, ya nos entrevistaron las 2 chicas de los podcasts más liderados en México. Uno de los reels, por ejemplo, de una de ellas tiene casi 14 millones de reproducciones, ¿no? Entonces, nos han ayudado también, ¿no? En Facebook, pues es como en todo, porque en Facebook es más de pues a ver, es que está en el PRI, es que está en el PAN, es que está en Morena, ¿no? Ahí es más el pleito, no tan consciente, digamos, ¿no? De la Pero en política, más de la Instagram, política. Claro. exacto. Entonces, pero es parte de las herramientas, es parte de los tabús que también como los que estamos en política,
porque forma parte de mi actividad. No es mi vida, pero es parte de mi vida. Por eso lo quise hacer en el libro, porque hubo un momento del libro en donde yo no quería tocarlo. Entonces me decía mi editor, no, entonces vas a estafar al público, tienes que hablar de la política, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la política tenía que estar en el libro porque forma parte de mi historia, pero también es una convocatoria a la sociedad civil, que urge que más sociedad civil esté en la política, porque como es tan cuestionado, pues es mejor estar en el activismo. Yo a todo dar me va con mis conferencias y esto y lo otro, pero sigo asumiendo mi responsabilidad, porque más porque soy mamá, más porque me arrebataron a mi mejor amiga, a mi padre. Entonces, pues sigo teniendo esa causa pendiente hasta que se vuelva normal a que las niñas no se tienen que casar a los 12, 14 años. Entonces, las redes sociales forman parte de las críticas, de los cuestionamientos, de los señalamientos, ya depende de uno cómo tomarlo, por supuesto. ¿Qué rol juega para ti? Algo lo dijiste recién cuando volvías a tu comunidad y a tu montaña, como decías, el contacto con la naturaleza, ¿no? Es otra de las hipótesis que trabajamos, la importancia para los que están en situación de liderazgo de poder tener los pies en la tierra de a ratos, ¿no? Y ese efecto que genera la naturaleza. ¿Qué te pasa a vos con eso, en tu caso? No, pues, ¿qué te puedo decir? Mi montaña me enseñó que por más adverso que puede ser el momento, el día, la circunstancia, siempre se ve lo infinito. Entonces, imagínate, mi montaña está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, en donde estás arriba y sientes que vas caminando sobre la nube y ves cómo la nube juega con los árboles, juega con el cielo y se hacen figuras y ahí estás acostada y ves un tigre, ves un león, ves en esa imaginación, ¿sabes? Y por supuesto el amor que me enseñó mi papá, siempre lo cuento y lo cuento en el libro, ese señor que ya de grande me dio mi primer abrazo, ese señor que la vida no le dio la oportunidad de que conociera el poder de la palabra, porque estoy segura que si hubiera conocido el poder de la palabra, no hubiera casado a mi hermana a los 12 años. Pero la sabiduría que siempre me enseñó fue el respeto a la madre tierra. Yo recuerdo tal cual cómo ese señor saludaba exactamente dónde estaban sus 4 puntos cardinales, ¿sabes? Y solamente decía en su primer horcón para la siembra, le echaba el agua y le decía, no te pido ni más ni menos, solamente te pido para que me alcance para que yo le dé de comer a mis hijos. ¿Cuánta sabiduría lleva eso, sabes? Porque es lo que pedimos los pueblos indígenas, las mujeres, no te pido ni más ni menos, ¿eh? Solamente lo que corresponde. Por supuesto que con trabajo, porque mi padre nos levantaba temprano a deshojar, a, a ir a limpiar milpa, por eso el revalorar la aportación de las mujeres, aparte que tenían que hacer tortilla, todavía ir a acompañarlos a la limpia, a la cosecha, luego regresar, hacer otra vez la tortilla, servir y atender. Y entonces en ese trabajo, si quieres, vi la conexión de mi padre con la naturaleza. Y cuando él se fue de esta tierra, yo viví el sepelio de mi padre. No lo vives como una forma de tristeza, ¿sabes? Lo vives como una forma de entregar, de regresar, ahí donde vienes. Y cuando preparan ese cuerpo de esa persona con la naturaleza, que lleve esas tortillitas, esos cacaos, para que pida permiso a la madre tierra para poder regresar a donde vino. Entonces, ahí es en donde entendí la conexión y la fortaleza de lo que pedimos los pueblos indígenas, sí al desarrollo, sí la educación, pero con lo que somos, con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestras voces, con nuestra forma de vivir la naturaleza, de convivir con la naturaleza y de cómo cuando ibas a ese pedazo, cuando voy a ese pedazo,
te paras al ojo de agua, te agachas y agarras el agua con tu mano y te tomas esa agua limpia, cristalina. Entonces, y es ahí en donde vuelvo y regreso y lo recomiendo para la gente cuando no saben para dónde jalarse, vayan a una montaña para que escuchen el sonido del cielo, el sonido de la nube, porque la nube tiene sonido, el sonido de esos chiflidos, de esos pájaros o de ese sonido que dices, no manches, ahí viene alguien. Entonces construyes tus propios cuentos. Yo, por ejemplo, yo no sueño en español, yo sueño en zapoteco. Yo cuando me tienen que preguntar algo, yo primero tengo que digerirlo en zapoteco para poder contestar. ¿Por qué? Porque pues, la vida me construyó en mi lengua materna. Qué hermoso. ¿Cuántos sentís? Se me surgen miles de preguntas y no nos queda mucho tiempo, pero dos cosas sobre este tema, ¿no? Sobre la cultura indígena, la dimensión latinoamericana del tema. Supongo que a medida que fue creciendo tu voz, también te debe haber llegado y te debe haber conectado con otras comunidades indígenas de otros países de Latinoamérica. ¿Cuánto hay de conectividad hoy en esas distintas luchas que por ahí se pueden ir dando en las distintas comunidades? ¿Cuánto se ha generado de redes de personas en situación de liderazgo en esas comunidades? ¿O cuánto todavía hay mucho que trabajar en ese sentido? Yo creo que hemos avanzado mucho. En 2014 creo que marcó la pauta. Por primera vez Naciones Unidas, por ejemplo, agendó para hablar sobre pueblos indígenas como una agenda nacional, internacional, perdón, con jefes de Estado. Porque cuando se hacían las agendas de desarrollo humano, de cambio climático, etcétera, etcétera, pues eran agendas de primer nivel, le llaman. Y sobre la agenda de pueblos indígenas era como que lo secundario, le dedicaban un día, 2 días. Y entonces a través de las redes de liderazgos de todo el mundo, más de América Latina puedo yo decir, más de México para abajo, creo que han sido los liderazgos de mujeres y de hombres que hemos gritado, que hemos dicho, que hemos reclamado y que hemos arrebatado nuestro espacio en Naciones Unidas y de decir al mundo, a ver, reaprendan a vernos con los ojos correctos. No somos grupos vulnerables, no somos víctimas, somos posibilidad y somos oportunidad. El día que el mundo reaprenda a vernos con esos ojos, te juro que vamos a cambiar la perspectiva, porque como el mundo nos ha visto como grupos vulnerables, como el asunto, como las víctimas, como los jodidos, como los pobres. ¿Por qué? Porque la palabra indígena de manera automática te construye esa concepción, porque no has vivido lo que yo te he platicado, como mi padre saludaba a sus 4 puntos cardinales, como mi madre a través del hongo disecado nos daba el mole. Hoy esa comida en el mundo, ¿cómo se llama? Comida gourmet. Y le ponen una hoja, una flor, y ya chingaron y la pinche cuentota, ¿no? ¿O no? Sí, sí, No, de sí. verdad. O nos dijeron que las casas de cemento era lo mejor. Nos quitaron nuestra casa de adobe, nuestra casa de madera. Y hoy el mundo está diciendo en los pueblos indígenas, ah, siempre tenían razón con el cambio climático. Hoy vas a un paraíso o a un retiro, pues es la casa de adobe, es lo más caro que hay ahorita. Nos lo quitaron porque nos vieron desde otra perspectiva, de decir, yo soy el que sabe. Nos llevaron la sabrita, nos llevaron la coca, pero se les olvidó llevar esto que es el poder de la palabra. Si yo hubiera sabido, Marco, con esta conciencia que tengo, cuando fueron a aniquilar los bosques de mi montaña, yo hubiera sido defensora del bosque, porque yo, de verdad, o el día que mi papá decidió construir su casa, yo hubiera dicho, no, la casa de adobe es mejor, nada más que hay que arreglarlo bonito, hay que diseñarlo, ¿sabes? Entonces, mejorar lo que ya sabemos. Y creo que ese día, cuando el mundo nos vea así, con esa capacidad de lo que sabemos, con esa capacidad de lo que estamos listos y puestos para aportar, también ese día el mundo va a avanzar, pero se tiene que romper ese paradigma. Y creo que lo estamos logrando, ¿eh? Creo que ahí vamos paso a pasito,
porque hoy en las comunidades también hay muchas y muchos jóvenes que ya se están arrebatando el poder de la palabra. Por ejemplo, en Kiegolani, pues hoy a las mujeres ya forman parte de la toma de decisión del pueblo. Hoy el médico del pueblo es de la comunidad. Hoy muchas y muchos jóvenes son las maestras del pueblo, los maestros del pueblo. Hay un cura ya en el pueblo. Entonces, pero sin perder nuestra historia, ¿saben? Sin perder nuestra identidad. Que Golanes seguimos hablando el 99.9% de zapoteco. Llego ahí, me olvido del español y hablo mi lengua materna, ¿no? Echo mi tortilla y la cual la disfruto, pero ya en el pueblo ya se está construyendo una clínica, ya en el pueblo ya hay una prepa, ya hay dos prepas, ya en el pueblo la primaria es grande, ¿sabes? Entonces, que el desarrollo no se confunda, que el desarrollo es educación, es salud, pero con nuestra participación, con nuestro talento, y creo que ahí vamos avanzando en el mundo, más en América Latina. ¿Qué, qué implicó para vos la maternidad? ¿No? Y un tema que surge mucho con las mujeres en situación de liderazgo, este desafío de si es posible combinar el liderazgo y la maternidad. ¿Cómo lo viste vos con Diego, con el pequeño Diego? En primera instancia, pues era, en el libro lo hablo, por ejemplo, porque la perspectiva de mi cotidianidad era, pues que no iba a lograr ser profesionista, que iba a regresar con un montón de hijos sin saber quién era el padre, porque era la expectativa de la sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, se bloqueó en mi mente la palabra de novio, de matrimonio, y todo eso, ¿no? Entonces, de hecho, mi primer novio fue a los 23 años, ¿no? Entonces, de repente, hablar de maternidad, pues, claro que estaba bloqueado por la misma circunstancia, de ver a mamá, de ver a tus hermanas, de ver esa cotidianidad, y dices, no, ni más paloma, yo no quiero tener hijos. Entonces, y cuando se dio, que ahí es en donde yo digo, a ver, si quieres ser mamá, adelante, si no quieres ser mamá, tampoco no es, o sea, ser mujer no significa es ejercer la maternidad como lo que nos han enseñado. O sea, no, porque al final del día la decisión está en nosotras y nosotras tenemos que tener la capacidad de decidir qué queremos por sobre este cuerpo, ¿no? Porque al final del día la maternidad se ejerce en nuestro cuerpo. Y entonces el día que pues, yo tuve dos abortos, entonces y cuando salió Diego, pues también estuve a punto de decir, yo creo que no, porque piensas muchas cosas, porque dices, aquí se va a acabar todos mis sueños, aquí ya cómo voy a cuidar a otra persona, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando decides asumir esa responsabilidad, hoy Diego es mi fuerza, hoy Diego es mi fortaleza, hoy Diego es también mi faro que me impulsa a no regarla, pues. ¿Por qué? Porque hoy sí tengo a la persona que más me puede cuestionar, que más me puede criticar y que más me reclama porque ha vivido en este proceso, ¿no? Entonces, la maternidad yo creo que cambió también mi perspectiva de entender más a las mamás sin señalar a las que no deciden ser mamás, porque vuelvo y repito, el cuerpo es de las mujeres y de nadie más, pero también me ha servido de decir, a ver, mujeres, también no nos echemos culpas que no son de nosotras, porque vivimos en una sociedad en donde, ¿qué no me han dicho? Eres egoísta porque nada más tuviste a Diego, eres mala mamá porque no llegaste a un festival, eres mamá porque no estás, eres mamá porque no fuiste a su vacuna, porque vivo en una sociedad en donde me han dicho que ese es mi papel como mujer, siendo líder también, ¿eh? ¿Por qué no fuiste a la junta? ¿Por qué no llegaste el día del niño? ¿Por qué decidiste tener uno? Va a crecer solo, eres egoísta. A ver, espérense, tampoco. O sea, mi cuerpo es mío. Y entonces entender que esa responsabilidad tiene que ser compartida. Y ahí, pues, su papá de Diego me ha acompañado y me ha ayudado, que es parte de su responsabilidad de ejercer su paternidad,
en ese proceso de estar y si no puedo, pues ve, pues. Y entonces creo que también eso es lo que tenemos que soltar las mujeres, de no cargar esas culpas, que de repente, ¿quién es la sociedad para cuestionar mi decisión de ejercer mi maternidad? Porque al final del día es mi maternidad, no es de la sociedad, ¿eh? Total. ¿Cuánto trabajo sentís para ir cerrando y agradecerte de vuelta un montón? Es súper inspirador todo lo que contás. ¿Y cuánto trabajo crees que hace falta para tener una mujer indígena presidenta de México? Que mi país reaprenda a vernos con los ojos correctos. Por eso voy a cada conferencia, tengo oportunidad de estar en los eslabones de diferentes tipos de sociedad, digamos, sector empresarial, medios de comunicación, y también con la gente de mi entorno, de decir el mensaje de la sociedad con, con privilegios, si quieres, decirles, a ver, nacer en el privilegio también es una responsabilidad de ver a las comunidades indígenas con los ojos correctos. No quiero que me vean más como grupos vulnerables. Política pública. No quiero que me consideres y que me hagas dentro de la política pública como grupos vulnerables, porque yo no creo en los subsidios, yo creo en las corresponsabilidades, porque creo que los subsidios han detenido la aspiración de la humanidad, ¿no? Y que no soy víctima. Y a mi entorno decir, a ver, güeyes, nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos nosotras y nosotros. Nadie va a arrebatar lo que nos corresponde. Nadie va a soñar por nosotras y nosotros, sin negar nuestra identidad, sin negar de dónde venimos, porque yo, Frosina, me siento orgullosa de ser mujer, de ser indígena y de ser de Santa María Quegolani. ¿Dónde queda? Pues de entrada siempre les digo, ya soy chingona porque yo soy la que sabe dónde queda mi pueblo, ¿no? Y entonces, de entender de lo que somos capaces. Y por supuesto, creo que un día no muy lejano, ya hubo un presidente indígena, Benito Juárez, en mi país, y por supuesto, un día habrá una indígena o un indígena gobernando mi país. ¿Por qué? Porque formamos y somos parte de este país. ¿Qué consejo te darías? Vi en el libro que te das un consejo a la Eufrosina de 10 años, pero yo te quiero preguntar a la Eufrosina ya de 20 y pico, que ya estaba empezando la política, ¿no? ¿Qué consejo le darías hoy a esa mujer en los inicios de su carrera de liderazgo? Pues las mismas palabras de esa niña, a que no tuviera miedo en lugar de subirse o de jugar canicas, a que no tuviera miedo de entrar a esos espacios en donde eh, hay otros rostros que son diferentes a ella, a donde en lugar de plural va a meter un chingo de singular y que le valga cacahuate, porque ella ya entendió el mundo, ahora le toca al mundo entenderla con su visión, con su participación, con sus errores, por supuesto, y que, pues, ¿quién es la sociedad para cuestionar a esa joven de 21 o 25 años? Solamente es una joven que está soñando a que un día en su pueblo pueda gobernar una mujer, ¿no? O en su estado pueda gobernar una mujer, decidiendo por su destino, por su historia. Entonces, eso le diría a esa joven rebelde y que no medía las consecuencias de lo que hacía. Entonces, igual, que no tenga miedo, nada más que se cuide un poquito más. Claro, bueno, y eso si le pudieses mandar en el tiempo una herramienta para atrás, ¿qué herramienta le darías que no tenía en ese momento y que fuiste aprendiendo después? Prudencia. Está bien. Perfecto. Y la última, como a todos, ¿hay alguien que te gustaría escuchar como parte de esta conversación generacional? ¿Alguien de nuestra generación que te parezca una historia interesante para escuchar? Pues creo que hay muchas y muchos. Un actor mexicano que yo admiro mucho, el que hoy está como en el boom, que es este Tenoch, tiene su libro y que yo espero muy pronto hacer una plática con él, ¿no? Entonces, con él yo creo que me gustaría hacer una plática Bueno, de tú a tú.
lo vamos a buscar. Frosina, millón de gracias. En serio, gracias por esta conversación y gracias por tu testimonio, gracias por tu lucha y por el ejemplo que das. La verdad que iluminás con tus palabras y con tu ejemplo y la verdad que eso, por eso, gracias. No, gracias a ti. Y cuando vengan a Oaxaca, avísenme, tienen una amiga, nos vamos a chingar unos mezcalitos. Ahí estaremos, te tomo la palabra. Dale, nos vemos. Suerte. Gracias, abrazo. Chao, abrazo.